Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Eclesiastés capítulo 2. En esta mañana vamos a retomar algunos aspectos que quedaron pendientes de la semana pasada, del versículos 14 al 16. Eclesiastés capítulo 2, 14 al 16, para que no se nos queden ahí unos temitas que no se lograron desarrollar, concerniente a toda la investigación y el análisis y los aportes que está haciendo el rey Salomón. Recuerden, amada iglesia, que estamos estudiando que el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Recuerden eso. Y recuerden que Salomón nos está haciendo un planteamiento de todo lo que el hombre piensa bajo el sol, de todo lo que planea, de todo lo que decide y de todo lo que cosecha bajo el sol. Y recuerden que hasta ahora lo que ha cosechado bajo el sol es aflicción de espíritu, vanidad, es decir, todo se desvanece o es efímero, y nada has encontrado provechoso debajo del sol. Eclesiastés capítulo 2, versículos 14 al 16, dicen: el sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Por qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también eso era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Hoy vamos a hablar de algunas realidades o sucesos o eventos en la vida del ser humano que son comunes en el ser humano, pero que nosotros no los queremos aceptar y no queremos enfrentarnos a ellos. Tres realidades que están presentes aquí en estos textos, que nosotros luchamos fuertemente para no aceptarlas, y cuando nos llegan, pues nos frustramos, nos lamentamos, o terminamos pues muy afligidos porque no quisiéramos afrontarlas. Una de esas realidades es la muerte, ¿sí? Una de las tres que vamos a hablar. Y no sé si ustedes se dan cuenta a través de las noticias que siempre nos están hablando de muerte. Y muchas muertes de personas o personajes del mundo o del mundo conocido son muertes que son lamentables. Porque yo creo que nadie sale de su casa para el trabajo diciendo me voy a estrellar o me voy a matar. Si nadie coge un carro, una moto, una bicicleta y dice yo salgo aquí de la casa pero me despido porque me voy a matar o me van a matar. Todos dicen yo vuelvo más tarde, ¿sí? O espéreme que ya llego, o no tardo en regresar, pero muchas de esas personas no regresan, ¿sí? Por situaciones normales, a veces de violencia, de atraco, pero por situaciones también naturales de la existencia, de un accidente o una muerte fortuita que uno no estaba esperando, que uno no había programado, pero que lo estaba esperando en la esquina, ¿sí? No sé si se dieron cuenta esta semana de una cantante muy famosa en el Brasil, 26 años, súper joven, tomó un avión para un concierto y se estrelló, y se mataron todos los que iban en el avión. Iba para su concierto, posteó un video diciendo en pocas horas estaremos en tarima en nuestro concierto esperado y no llegó. ¿Ella planearía eso? No, no era su plan, no era su programa, tenía un futuro promisorio en la música, talentosa como cantante, como compositora, como música, como empresaria de la música, y a los 26 años quedó en un accidente aéreo. ¿Quién se lo imaginaría? Ayer nos dieron la noticia de la hermana de una diplomática colombiana que también falleció en un accidente de carretera aquí cerca de Bogotá. Un accidente inesperado, ¿sí? Nadie esperaba, ella no tomó su carro, no salió a ese sitio diciendo hoy me voy a encontrar con la muerte en esa carretera. Ella salió a hacer una diligencia esperando regresar y encontrarse con su familia, pero lamentablemente se encontró con la muerte. Y así sucesivamente, ¿cierto? En esta gran ciudad nos damos cuenta que todos los días hay muertes en accidentes de carro, de moto, por atracos, de bicicletas, de motos, y uno dice, esas personas no se despidieron de su familia. Ellos no dijeron, hasta hoy voy a vivir,
salieron a su trabajo o salieron a una diligencia esperando regresar. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de esa realidad tan común pero tan difícil de aceptar que es la muerte. Y el título de nuestra enseñanza hoy les va a sonar muy conocido, el olvido que seremos. ¿Lo han escuchado? Está de moda ese título, ¿cierto? Por una película colombiana, por un libro de un escritor colombiano y por una historia que fue llevada al cine y que ha sido pues muy premiada el año pasado y este año por premios internacionales a unas buenas producciones de cine, pero el título es muy diciente. Y aunque el título es el título de un libro y de una película que está en el cine, El olvido que seremos, es un título que surge de Eclesiastés. Porque Eclesiastés termina acá en el versículo diciendo, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. El olvido que seremos habla de eso, de la realidad de la muerte y cómo cuando nosotros nos enfrentamos a la muerte y al pasar los días después de la muerte, todo se olvida. Y que quisiéramos no olvidar a nuestros seres queridos o quisiéramos tenerlos en el recuerdo, pero por más que los quisiéramos recordar, se nos van olvidando y se van olvidando y tarde que temprano todos pasaremos al olvido. Y eso parece ser una tragedia, ¿sí? Y de eso han escrito grandes hombres en la historia de la humanidad, ¿sí? Han pensado sobre la muerte. Para unos la muerte es un fantasma, para otros la muerte es un sueño, para otros la muerte es un misterio, para otros la muerte pues como que no les va a llegar, sin embargo todos nos encontraremos con la muerte porque es una realidad. Y si ustedes han tenido la oportunidad de despedir a familiares cercanos, saben de lo que estamos hablando, de esa realidad inesperada que nos llega y cómo tenemos que como familia enfrentarnos al despido o a la despedida de esos seres queridos y cómo eso impacta nuestra conciencia, cómo quedamos estremecidos por la muerte repentina de nuestros familiares, pero cómo a los pocos meses ese impacto o ese estremecimiento se nos va olvidando y como que volvemos otra vez al común de la vida y se nos olvida que tenemos que encontrarnos con esa realidad. Yo quiero leer para ustedes algunas frases de personajes de la historia de la humanidad que han escrito sobre la muerte, sobre los recuerdos, sobre la memoria, que nos sirvan como introducción para nuestra enseñanza. No son frases bíblicas, no son proverbios bíblicos, son frases de hombres, ¿sí? Frases naturales. Hay uno que dice así, hay tres cosas que siempre olvido: los nombres de las personas, los rostros de las personas y la otra no me acuerdo. Eso me pasa a mí. Es una frase famosa. Otra frase famosa, tanta prisa tenemos por hacer, escribir y conseguir cosas que nos olvidamos lo importante de vivir. Otra frase, se llama memoria a la facultad de acordarnos de lo que quisiéramos olvidar. Otra frase de nuestro novelista García Márquez, la muerte no llega con la vejez sino con el olvido. Benjamin Franklin, si no quiere perderse en el olvido al morir, escriba, haga cosas dignas de leerse después de muerto. Olvido y memoria no son más que infieles convivientes de todos en nuestra vida y legado. Isabel Allende escribió, la muerte no existe, uno muere cuando lo olvidan. Si me recuerdan, estaré siempre contigo. Escribimos historias para alargar un poco el recuerdo antes que llegue el olvido definitivo. ¿Hay algún antídoto a la muerte, memoria y olvido que debemos afrontar todos los hombres? Y Pablo Neruda escribió, nos dejó una frase, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Y muchas frases pudiéramos decir porque pareciera que todos los hombres sobre la tierra, frente a esa gran realidad, han pensado, han escrito o han dicho cosas concernientes a ella. La semana pasada, hablando de Salomón y de su investigación sobre la vida, hablamos de los contrastes. Hizo una investigación por observación y por experimentación, hablando de los contrastes entre el sabio y el necio. ¿Recuerdan? Lo que es distinto entre los dos. Hoy vamos a hablar lo que es común.
Así como hay cosas distintas entre ellos, hay cosas en común, hay sucesos, hay eventos, hay realidades que le van a pasar tanto al impío como al sabio. Y es importante que nosotros sepamos eso que es común, eso que es afín, eso que es comparativamente igual entre el sabio y el necio. Entonces, lo primero que yo quiero que mencionemos acá, y lo dice el texto que nosotros leímos, en el versículo 14 y 15, dice: ¿para qué he trabajado tanto? Dije yo en mi corazón, todo esto es vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre. Una de las realidades primeras que yo quiero mencionar en esta mañana, que quisiéramos que no llegara a nuestra vida, es el envejecimiento. O dígame alguno que está feliz envejeciendo, si somos honestos. Si somos honestos, quisiéramos no envejecer. De hecho, quisiéramos llegar a una etapa donde dijéramos: no quiero sumar más años. O quisiéramos llegar a una etapa donde pudiéramos detener las arruguitas, bueno, las líneas de expresión, ¿cierto? Para ser un poco más amables. Quisiéramos llegar a un momento donde no sumemos años o agotamiento o envejecimiento, porque sabemos que es una situación de desgaste natural que nosotros no quisiéramos enfrentar. Y eso ha pasado a lo largo en la vida de los hombres. Ahora, el problema no es tanto el envejecimiento, el problema es lo que viene con el envejecimiento. ¿Sí? El problema no es que uno sume años, el problema es que cuando uno suma años también suma achaques, ¿cierto? Uno comienza dolores, comienza a tener aflicciones, comienza a tener pérdidas, comienza a tener desgastes, todos los órganos se van desgastando. Todos los órganos en el cuerpo tienen una vida útil, y en medio de ese desgaste natural, pues los años van llegando con dolencias, con aflicciones. Y una de las cosas que va a recordar aquí Salomón, que tenemos como afectación a medida que van pasando los años, es la pérdida de la memoria. No sé si les pasa o ya se les olvidó. Pero eso nos va pasando, ¿cierto? Posiblemente uno dice: yo la otra vez he tenido una memoria prodigiosa para recordar lugares, historias, datos, personas, pero a medida que van pasando los años, ¿qué pasa con nuestra memoria? ¿Sí? Puede uno tomar multivitamínicos, puede uno cuidarse, pero la memoria es un órgano también en el cerebro que se va desgastando, que va sufriendo pérdidas. Y hay varias pérdidas que algunas pudiéramos detectar que pueden ser como una enfermedad, pero hay pérdidas que no son enfermedades, sino que es el desgaste natural, ¿cierto? Que es una pérdida cognitiva, una pérdida de recuerdos, una pérdida de eventos, de historias. Ahora, es importante no recordar todo. ¿Sí? Dios nos diseñó para que no recordemos todo. Dios nos diseñó para que vayamos olvidando cosas y podamos ir recordando otras. Eso es natural. ¿Qué tal que pudiéramos recordar todo? ¿Ustedes se imaginan? Sería una locura, ¿sí? Pero hay cosas importantes que pudiéramos olvidar para poder darle lugar a nuevos aprendizajes. Pero hay cosas también que si las pudiéramos recordar nos torturarían mucho. Dios diseñó para que en la mente humana podamos tener cierta capacidad de memoria o de almacenaje de información, pero que con el paso de los días esas informaciones se vayan reemplazando por otras. Y eso también es importante y hace parte del diseño, pero eso significa que no todo lo vamos a poder recordar. Por más inteligencia, por más recursos de memorización que tengamos, vamos a ir olvidando. Se puede olvidar por demencia, que es parte de una situación que se enfrenta después de cierta edad. Se puede olvidar también por Alzheimer, que es una condición también de enfermedad grave que sufren algunos, pero también por desgaste cognitivo, ¿sí? La mente se va cansando y vamos olvidando. Hay cosas que quisiéramos recordar y ya no las recordamos, ¿sí? Y a veces nos lamentamos, ¿cierto? Y a veces decimos: es que yo ya no tengo la memoria que tuve ayer, es que a mí ya se me están olvidando las cosas. Bueno, a todos se nos están olvidando, ¿sí? Algunos también tienen una demencia selectiva, ¿no? Se les olvidan las deudas, ¿sí? O se les olvidan los compromisos, pero no se les olvidan las venganzas o las traiciones. Ese es un olvido selectivo, ¿cierto? Peligroso. Pero eso lo vamos a tener que enfrentar absolutamente todos. Yo les pregunto, ¿quién de nosotros quisiera que los años que vamos sumando en nuestra existencia vengan cargados de enfermedades?
o de pérdidas. Alguno quisiera, alguno se siente dichoso diciendo celebré un año más y ya se me olvidan las cosas, celebré un año más y ya me duelen las rodillas, celebré un año más y ya tengo dolores por todos lados. Ninguno, ¿cierto? Todos quisiéramos celebrar años y estar en la flor de la juventud, pero no es así. Esa es una condición común tanto al sabio como al necio. Y lo dice Salomón en el versículo 14. Dice, pero también entendí, mire, algo que no entendía. ¿Cuándo no entendió Salomón eso? Cuando fue joven. Porque cuando uno es joven, uno no entiende que los años vienen con dolores. ¿Sí? Mis hijos todavía no entienden cuando yo les digo, tengan cuidado que no me puedo parar, esperen, denme tiempo para levantarme. Porque si estoy en una misma posición un buen rato, después para levantarme me cuesta trabajo. Ellos todavía no lo entienden. ¿Cuándo lo irán entendiendo? Cuando vayan llegando los años y cuando vayan entendiendo que los años vienen cargados de desgaste y que todos nuestros órganos, no solamente el corazón, no solamente los pulmones, no solamente la memoria, sino todos nuestros órganos van sufriendo y ese sufrimiento, ese desgaste también es natural, también es providente, también hace parte del plan de Dios para la vida. Ese deterioro, ese envejecimiento, ese cansancio es natural. Ninguno de nosotros quisiéramos afrontarlo, pero Salomón dice, llegó un momento en el cual yo entendí que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Está hablando del sabio y del necio. ¿Qué es lo que les va a acontecer tanto a los sabios como a los necios? Se van envejeciendo, van perdiendo la capacidad de memoria y van perdiendo la capacidad de recuerdo. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó así. Eso no es pecado envejecer, no es adverso envejecer, es más bien gracia de Dios, es bondad de Dios que podamos envejecer, es bondad de Dios que nuestros órganos vayan llegando a un tiempo límite y que cuando se cumpla ese tiempo límite, pues Dios nos llama a su presencia. Eso es parte de la providencia de Dios, del diseño soberano y perfecto de Dios para la existencia, cosa que nosotros no quisiéramos. Nosotros nos damos cuenta a través de los medios de comunicación que a veces hay personas que venden productos para la eterna juventud o hablan de procesos, ¿cierto? Meterse a una cápsula, no trasnochar, unas dietas pues balanceadas u otro tipo de rutinas para no envejecer. La pregunta es, ¿será que esas personas que tienen esas rutinas no están envejeciendo también? Están envejeciendo igual, solo que no se les nota mucho, pero cuando se note, están igual que nosotros. Pueden detener un poco el envejecimiento a nivel visual, en su aspecto físico, pero el envejecimiento de los órganos y el desgaste natural de la vida no lo pueden detener. Y vamos a recordar algunos textos bíblicos para que lo podamos comprender. Salmo 90:10 dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Ahí hay toda una fecha de caducidad. Sí, esa es la fecha de caducidad que tenemos, 70 años. Es decir, los que ya pasamos los 50 y que estamos acercándonos a los 60, ya que tenemos que decir, se me está cumpliendo la fecha de validad. Este producto ya está en proceso de vencimiento. ¿Sí? Este es un producto que va a caducar pronto, en breve. ¿Sí? Y eso tenemos que aceptarlo, es parte de la razón del sentido común de la existencia. Yo no puedo luchar contra el envejecimiento. Yo no puedo decir, no, yo nunca voy a morir, es algo natural. Yo tengo que decir, pasé el límite de la mitad de mi vida, que son los 35 años, según aquí 35 años es la mitad de la vida, y en los más robustos la mitad sería 40, y yo tengo que decir, estoy llegando al límite o a la mitad de mis días, y ya eso ¿qué implica? Mayor conciencia, mayor responsabilidad y mayor entendimiento de lo que me espera, porque no voy a vivir eternamente sobre la tierra. Y es natural que envejezcamos y es natural que muramos. Mire lo que dice aquí el salmista. Los más robustos viven 80 o 90, mi padre ya está por ese límite. Pero ¿qué es lo que dice acá? Por más que vivamos 80 o 90, esos años son cargados de fatiga y de trabajo y de molestia, porque ya no podemos correr, ya no podemos caminar, ya no podemos pensar igual, ya no podemos hacer lo mismo que hacíamos,
Ya en algún sentido nos volvemos una carga para los demás, en algún sentido nos volvemos invisibles porque nadie nos ve y nadie nos reconoce, ya no somos útiles, ya no somos productivos, y ese es un costo natural de la existencia y del envejecimiento. Pero pronto pasan y volamos. Salmo 71:9 dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Es la oración de David para con Dios. David sentía temor que cuando llegara viejo fuera abandonado. Recordemos que David sufrió mucho en el tema de su familia, porque tuvo muchos hijos, pero los hijos eran de varias mujeres, y a la hora de la verdad David no tuvo hijos. ¿Sí me hago entender? Porque cada hijo velaba por sí mismo, y de hecho los hijos estaban enfrentados con el mismo padre, y terminaron como Absalón suplantándolo en el reino. Entonces David no fue un hombre muy afortunado con el tema de los hijos, como decir mis hijos me cuidan, me defienden, sino más bien tuvo sus hijos en contra, y algunos de ellos murieron o fueron asesinados muy jóvenes. David tampoco fue muy afortunado en el tema de las mujeres, porque tuvo muchas mujeres, pero recuerde que la mayoría de esas mujeres se fueron y él se fue quedando solo. Entonces él termina con temores de su envejecimiento y le dice a Dios en este salmo, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Es decir, David estaba un poco preocupado y angustiado porque él sabía que los años vienen con cuentas de cobro y que esas cuentas de cobro pues ya son irreversibles de lo que no hicimos cuando jóvenes, de cómo no aprovechamos la juventud, de cómo no construimos un hogar, de cómo no tuvimos unos hijos bien instruidos, y esas cuentas de cobro pesan fuertemente, y David termina diciéndole, pues mi única esperanza es el Señor, que no me abandone y no me deseche. Isaías 46:4, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ahí es una esperanza que Dios nos da, que pese a que obremos mal y hayan consecuencias por nuestras malas obras, Dios nos va a cuidar aún en la vejez, y nos va a soportar, y nos va a proteger, y nos va a llevar de la mano y nos va a sustentar. Y el Salmo 90:12, que es una oración que podemos hacer nosotros también, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, danos sabiduría para vivir los días sobre la tierra con prudencia, con cordura, porque pronto pasan esos días. Pronto pasan. Danos prudencia, Señor, danos sabiduría para saber tomar decisiones sabias, para saber obrar, para saber instruir nuestros hijos, tener relaciones estables, porque o si no, nuestros días van a llegar cargados de mucho dolor, de mucha soledad y de mucho abandono. Entonces, lo primero que yo quiero que recordemos es que la memoria se nos está desgastando, porque nos estamos envejeciendo. ¿Esa es una buena noticia? Normalmente no lo es, ¿cierto? Pero desde el Evangelio es una buena noticia, porque si no estuviéramos envejeciendo, ¿cuándo llegamos a la fecha límite de vida? Dios nos diseñó para que muramos, está establecido para los hombres que mueran, y después de esto, el juicio. Entonces les traigo una muy buena noticia, ustedes se están envejeciendo. Vamos a salir de aquí más viejitos que cuando entramos, ¿sí? Pero eso es bueno, porque eso significa que estamos cumpliendo un tiempo límite de vida y que Dios nos va a llamar a su presencia. Eso es bueno para el justo, pero es una mala noticia para el necio, porque el necio cada vez que se enfrenta al límite de su vida se angustia. ¿Saben por qué? Porque él no está preparado para morir, porque para él la muerte es terrorífica, cosa que no lo es para el justo, porque el justo sabe que va a morir, que eso está establecido, y que cuando muera, pues el Señor viene a ese encuentro, y que es mejor vivir que morir, según Dios. Entonces, esa es la primera noticia común. Tanto el sabio como el necio están envejeciendo, y tanto el sabio como el necio están teniendo limitaciones en sus funciones físicas o orgánicas, y están teniendo problemas de su memoria. Es decir, se les están olvidando las cosas. Eso no lo tenemos que obviar, eso tenemos que enfrentarlo. Y por supuesto tenemos que cuidarnos, porque como es una realidad, pues eso implica que hay que cuidarnos con buena alimentación, con buenas rutinas de vida,
tener buenas dietas y buenos hábitos para poder tener los años que Dios ha diseñado que tengamos, pues lo más saludables, ¿sí? Lo más saludable, con mayor bienestar posible. La segunda noticia que yo les tengo es que una vez vamos envejeciendo, tenemos que morir. Entonces una cosa es ir envejeciendo, sumando años, pero otra cosa es morir. Ese evento que lo llaman algunos filósofos o algunos psicólogos una pulsión, que es como una energía que viene y se agota en nosotros, pero que a todos nos acecha, la pulsión de la muerte, la describe Salomón. Salomón dice, un mismo suceso acontece al uno que al otro. ¿Qué suceso es? La muerte. Dice, porque tanto el sabio como el necio morirán. Morirán, versículo 16. No me lo estoy inventando yo. Está haciendo una comparación entre unos y otros. Dice, todos morirán. Si nosotros pudiéramos planificar nuestra muerte, sería hasta fabuloso, ¿cierto? Uno diría, bueno, yo quiero vivir 10 años más, voy a planificarla, voy a decir qué quiero que hagan en mi funeral, me despido, hacemos todo un banquete, hacemos los recuerdos y nos despedimos y las cosas serían distintas a nuestro juicio. Pero la Biblia dice que la muerte nos llega como una sombra o como un pensamiento o como un ladrón en la noche. La muerte nos llega en el momento que menos planes o menos preparados estamos para afrontarlo. Para algunos la muerte es un sueño, para otros es una vigilia, para otros es una separación. La Biblia lo describe como una realidad donde el hombre, Dios lo llama a su presencia a rendir cuentas. Esa es la muerte. A todos nos va a llegar. Y aunque sea terrorífica para algunos o sorpresiva o misteriosa para otros, nos va a llegar. ¿Cuándo? No lo sabemos. En el mismo momento en que se comienza la vida, comenzamos a envejecer y en ese mismo momento estamos a expensas de la muerte. Es decir, estamos sabiendo que nos puede llegar. ¿Cuándo nos va a llegar? No sabemos. Pero ¿qué sí sabemos? Que nos va a llegar. Y como tenemos eso seguro, debiéramos prepararnos todos los días para morir. Vivir bien, aprovechar las oportunidades de vida, pero también prepararnos conscientemente de que vamos a morir. Y también prepararnos conscientemente para la muerte de nuestros seres queridos. Que no nos tome por sorpresa la muerte de nuestros seres queridos porque sabemos que van a morir. Y eso nos ayuda también a reconocer algo interesante, y es que debiéramos vivir, hay un escritor famoso que dice que debiéramos vivir con sentido de ultimidad, y eso lo escuché una vez en una de sus conferencias y me gustó. Él lo que dice es, debiéramos vivir como si fuera el último día de nuestra vida, todos los días vivirlos así, como si fuera el último, es decir, con sentido o urgencia de ultimidad. ¿Eso qué nos llevaría a hacer? Aprovechar bien los últimos minutos o segundos que tenemos, a aprovechar los seres queridos que Dios nos ha puesto alrededor, a prepararnos para ese momento último si fuese hoy, y que la muerte no nos tome por sorpresa. Pero normalmente cuando muere un ser querido, nosotros los familiares o los amigos terminamos lamentándonos diciendo, ¿por qué no le dije? ¿Cierto? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no lo invité? ¿Por qué no compartí? Y esas culpas son devastadoras cuando un familiar muere. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicimos? Sabiendo que esa persona nos iba a faltar en algún momento. Sabiendo que tarde que temprano esa persona se iba a ir porque es un designio natural. ¿Por qué no aprovechamos para hablar bonito con esa persona, para compartir, para tener momentos gratos, para que no nos queden esas culpas o esas preocupaciones o esas cargas al momento de la partida? ¿Por qué no lo hacemos? Y la respuesta es porque yo pensé que no se iba a morir tan pronto. Porque yo nunca me imaginé que esa persona se iba a morir en ese viaje o en esta temporada o mientras yo tomé distancia. Incluso somos tan necios que a veces nos ofendemos con alguien y duramos años ofendidos con alguien. Y cuando se nos toca el tema, ¿qué decimos? No, yo no le voy a doblo la hoja porque él me ofendió y yo no voy a buscarlo para arreglar el problema. Y cuando esa persona falla, ¿qué decimos? ¿Por qué no solucionó ese problema? ¿Por qué no nos perdonamos? ¿Por qué no nos amistamos? ¿Por qué no compartimos mejor tiempo? ¿Por qué desaprovechamos el tiempo? ¿Y por qué los años que tuvimos no fueron gratos?
¿Recuerdan que fue una de las grandes quejas que tuvo Jacob cuando fue a morir? Cuando Jacob estaba muriendo y estaba despidiéndose de sus hijos, y cuando se encontró con Faraón, ¿cierto? Antes de morir, le dijo al Faraón, le dijo, mis años han sido pocos y malos, no como los años de mis padres. Y uno dice, ¿por qué malos? Fue un hijo de Dios, Jacob. Fue un patriarca en la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué Jacob concluye sus años diciendo mis años fueron malos? O sea, ¿qué encierra esa expresión? Posiblemente fueron años de mucho dolor, de mucha amargura, fueron años de muchas peleas y competencias. Y recordemos que Jacob es un ejemplo de un competidor por excelencia. Y cuando uno es competidor termina amargándose la vida, porque no siempre gana uno en las competencias. Cuando uno quiere siempre ganar, termina frustrado, porque siempre habrá alguien que le gane. Y Jacob fue un competidor, recuerden que engañó a su hermano, engañó a su tío, engañó a su padre, ¿sí? Quería siempre tener el primer lugar, quería enfrentar todo y superar a los demás contendores, y eso le trajo mucha aflicción. Y en los últimos años de vida, pues hubo una gran aflicción porque sus hijos estaban peleándose entre ellos. Recuerde que el uno era víbora, el otro era zorro, el otro era león, el otro era búfalo. Imagínense los hijos de Jacob, todos enfrentados a esa docena de hijos, enfrentados. Y luego en los últimos 20 años, pues, se separó de uno de sus hijos que más quería. Entonces, ¿cómo fueron los años de Jacob? Malos. La pregunta es, ¿debieran haber sido malos siendo un hijo de Dios? Parece ser que Jacob no entendió la providencia de Dios, que hay circunstancias naturales que no podemos manejar, pero que aún si no las podemos manejar debemos tener esperanza y confianza en Dios. Y que no debiéramos afligirnos en exceso por cosas que no podemos controlar o manejar. Que no debiéramos frustrarnos por cosas que no están a nuestro alcance. Simplemente saber que Dios tiene el control y que nosotros debemos tener esperanza los años que tengamos de vida. Imaginémonos que vamos a vivir 70 años. Si somos más robustos, 80. Imaginémonos eso. Eso es poco periodo, ¿cierto? ¿Qué tal vivir amargados esos 80 años? ¿Qué opinan? ¿Cómo sería nuestra vida de frustrante, de difícil? ¿O qué tal vivir lamentándonos esos 80 años? O los 30 que nos faltan, o los 20 que nos faltan. O sea, ¿a ustedes les parece justo con la vida, justo con ustedes y con sus seres queridos? O sea, lo que yo quiero que meditemos es, si la muerte es una realidad, es inminente, ¿por qué no prepararnos para morir? Primero. Y segundo, ¿por qué no disfrutar la oportunidad que tenemos de vida ahora con los seres que Dios nos ha dado a nuestro alrededor? Vivir bien. ¿No es eso más sabio? Mire que la Biblia dice que el necio vive en lujurias, en orgías, en disensiones, en pleitos. Eso es el necio. La pregunta es, ¿no será que a veces los sabios también vivimos así? ¿No será que a veces los sabios nos falta sabiduría en las acciones y a veces terminamos con odios, con celos, con traiciones, con venganzas? ¿Y por qué no lo resolvemos? Debiéramos resolverlo porque nos quedan pocos días y que esos días que nos quedan, sean semanas, meses o años, los podamos disfrutar y nos queden bonitos recuerdos cuando nuestros seres queridos se vayan y nos queden buenas memorias de ellos diciendo vivió plenamente, vivió bien, se gozó la vida, vivió feliz, vivió con su familia, aprovechó las oportunidades. No estamos hablando de aprovechar en el sentido del mundo, sino en el sentido sabio, de estar en paz, ¿sí? De estar tranquilo, de vivir en unidad, de aprovechar los momentos y los detalles. A veces se nos pasan detalles tan hermosos en la vida esperando cosas tan grandes que nunca llegan y se pasan los detalles como la tarde libre, como una noche que pudiéramos aprovechar en familia para reír, para jugar, para salir, para caminar, para comer, para abrazarnos. Cosas muy significativas, pero muy necesarias en la existencia, porque rápidamente esos seres los vamos a perder. ¿Usted se ha imaginado qué pasaría si ese ser querido o un ser querido usted lo perdiera hoy? O sea, ¿cómo se sentiría usted hoy, además del vacío, posiblemente con muchas culpas? No hice, no dije, no pedí, no le di, y eso sería lamentable.
Y a veces, ¿por qué no lo hacemos? Por lo que Salomón nos está diciendo que se dedicó. Miren que Salomón se dedicó a trabajar para hacer plata, ¿recuerdan? ¿A qué más se dedicó? A placeres que le dieran felicidad, y se dedicó al conocimiento. Hasta ahora en lo que vamos estudiado se ha dedicado a 3 cosas, y él ya nos dijo que todo eso es sin provecho. Mientras él se dedicaba a eso, ¿qué estaba perdiendo de vista? Los detalles de la vida, los detalles sencillos de la vida, ¿sí? Los detalles muy valiosos de la vida. A veces como padres perdemos oportunidad de crecer y acompañar a nuestros hijos en momentos significativos que nunca volverán. De acompañarlos a su primer día de clase, acompañarlos a un logro o a un triunfo de ellos, porque no tenemos tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando u ocupados. Y la vida se pasa muy rápido. ¿Sí me estoy haciendo entender? Lo que el rey Salomón nos está diciendo es: la muerte nos va a llegar, nos guste o no, seamos sabios o no, la muerte nos va a llegar. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Cómo estamos viviendo? Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está establecido un día para la muerte. Y yo no les estoy preguntando si están preparados para morir. Entiendo que si somos hijos de Dios todos tenemos la fe y la seguridad del perdón. Pero lo que quiero que pensemos es que bajo el sol nosotros a veces no aprovechamos las oportunidades que nos llegan, ¿sí? A veces se nos pasan los años y terminan siendo años malos, ¿sí? A veces terminan siendo años de queja, años de reclamo, años de frustración, años de peleas, ¿sí? Hay épocas en que la familia se lo pasa peleando. Ni si tiene sentido un año peleando, o las parejas, o los padres con los hijos, o con los hermanos. O sea, no tiene sentido eso. No tiene sentido. No tiene sentido que no tengamos tiempos para pasar detalles o momentos u horas significativas con los seres que amamos. Eso no tiene sentido, porque pronto los vamos a perder, o ellos nos van a perder, si morimos nosotros primero. Segunda de Samuel 14:14 dice: porque de cierto morimos, y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Mire qué hermosa analogía. Cuando una persona muere es como si se vaciara el agua, que usted cómo la recoge. O sea, por más que se lamente, por más que se tire sobre el cadáver, por más que grite, que llore, que pregunte, usted no va a poder resolver el asunto. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no dejar de sí al desterrado. Y Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor morimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hay un principio, amados hermanos, que es un principio de economía, pero lo pudiéramos aplicar para economía de la vida, economía de la existencia, y es aprender a tener cuentas cortas, ¿sí? Conocen ese concepto de cuentas cortas, ¿cierto? Es decir, no endeudarnos mucho, para no tener que pagar mucho. Entonces, eso aplica para las relaciones y para la vida en familia, la vida entre los hermanos. Tener cuentas cortas. No dejemos que las cuentas se aumenten y el vaso se llene y sea insostenible la relación o insostenible pues solucionarlo. Tengamos cuentas cortas. ¿Y eso cómo se hace? Siguiendo el principio de Efesios: no dejéis que el sol se oculte sobre vuestro enojo. Ese es un principio de cuentas cortas. Resolvamos lo de hoy, hoy. Tuvimos una diferencia hoy, resolvámosla hoy. Tuvimos una idea para tener con nuestra familia, ejecutémosla hoy, ¿sí? ¿Queremos viajar con la familia? Pues viajemos. ¿Queremos darnos una oportunidad de salir y comer algo? Pues salgamos y comamos algo. ¿Queremos tener una tarde libre? Pues saquémosla, no la dejemos en sueño. Que a veces uno dice: un día de estos, y ese pasa 1 año, 2 años, 5 años, se murió la persona, ¿y qué decimos? Y ahí me está señalando mi hijo que yo soy uno de ellos, que eso aplica para mí. Y luego pasan los años y decimos: se murió la persona, y nunca aprovechamos, nunca tuvimos ese tiempo,
nunca logramos ir a ese lugar que planeamos. Cuentas cortas, ¿cierto? Porque pronto pasan y volamos. Juan 11, 25 y 26 dice, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que cree, vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y en 2 de Samuel 12, 23, dice David, mas ahora ya muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Este es el lamento de David cuando muere el hijo del adulterio que tuvo con Betsabé, y la Biblia dice que nació ese niño, pero luego se presentó una complicación, estuvo varios días enfermo, como en inconsciencia, y terminó muriendo. Y durante esos días que ese hijo estuvo enfermo, dice la Biblia que David lloró y no comió durante todos esos días. Pero apenas le dijeron, su hijo murió, David se levantó y comió, y se bañó y se vistió. Y la gente decía, pero ¿cómo así que está comiendo? Y dijo, no, ya murió, ya para qué más lloro. Ya no lo puedo hacer volver a mí. Entonces, amados hermanos, la vida es corta. Dios nos dio unos años para vivir y nos dio unas personas con quienes compartir esos años. Vivamos bien. Vivamos bien. No nos volvamos esclavos del trabajo, que no tengamos tiempo para nosotros o tiempo para nuestros seres queridos. No nos volvamos esclavos de otras cosas o a veces de placeres que terminan siendo gastos innecesarios y no pasamos tiempo con la familia. Miren lo interesante y les voy a poner un ejemplo. A veces la esposa dice, ay, mi amor, es que tú no me llevas a ningún lugar, y el esposo le dice, le invito a cine. Y la esposa siente que no le dedicó esas 2 o 3 horas de cine, sino que era pensando en él que fue a cine. ¿Sí les pasa o no a las señoras? Pues fue a cine y usted disfrutó la película y a mí me quedó debiendo el rato, porque no pasó tiempo conmigo. O la invita al estadio. ¿Sí me hago entender? Salomón se lamentó cuando sus hijos murieron. No sé si recuerdan cuando murió Amnón, que lo asesinó Absalón. No sé si se acuerdan cuando Absalón también murió. Y David se lamentó terriblemente, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, y se lamentó con unos lamentos desgarradores. ¿Por qué? Porque David llevaba como 5 años o más sin encontrarse con Absalón. David con Absalón, sin encontrarse con ese hijo y sin solucionar unos problemas que se habían generado al interior de la familia. Y cuando murió, se lamentó terriblemente. ¿Por qué esperar esos momentos, hermanos? Yo les pregunto. ¿Por qué esperar que sea tarde? Yo siempre digo que la gente cuando mueren sus seres queridos les lleva flores para intentar compensar lo que no hicieron en vida. Entonces lleva la corona más costosa y más lujosa. ¿No? ¿Ya para qué? O van todas las semanas o los meses al cementerio a hacer visitas y gastos y viajes y decoran la lápida y la tumba. ¿Por qué? Porque tienen culpa de cosas que no hicieron y pudieron haber hecho en vida. No lo hicieron porque siendo sabios se portaron como necios en el caso de los creyentes, y los necios pues sí, ¿qué esperamos de ellos? Entonces esa es la segunda realidad, todos tenemos que morir. Yo les pregunto, ¿cómo están viviendo ustedes? ¿Están viviendo bien? ¿Están procurando vivir en paz, unidos, reconciliados, en amistad, disfrutando cada oportunidad que Dios les da, deleitándose con las personas que Dios les puso a su lado, aprovechando esos momentos, riendo, gozando, disfrutando, aprovechando, perdonando, construyendo, porque después de que se nos van los seres queridos, es como agua derramada, dice la Escritura. Y el tercer evento que la Biblia nos va a hablar acá en estos textos de Eclesiastés, versículos 15 y 16, dice, entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Y esa es otra realidad que tenemos que enfrentar todos los seres humanos, y es el olvido. Es decir, nosotros morimos
y rápidamente nos van a olvidar. Nosotros quisiéramos que no nos olvidaran. De hecho, uno dice cuando está vivo, le dice a las personas, nunca te olvidaré. ¿Sí lo han dicho alguna vez a alguien? Yo nunca te olvidaré. Y eso es un eufemismo porque realmente uno se olvida a las personas. Uno sí las va olvidando. Y va olvidando los recuerdos y va distanciándose por muchas situaciones. Y es natural que nosotros no vamos a recordarlos por siempre. Pero aquí la Escritura nos plantea otro tema. Y es, el hombre primero no quiere envejecer. Sí, es como la lógica del argumento. Pero está envejeciendo. Segundo, no quiere morir, pero tiene que morir. Y tercero, cuando muere no quiere que lo olviden, pero lo van a olvidar. Parece una tragedia, ¿cierto? Parece una cadena desencadenante trágica. A todos nosotros nos van a olvidar. Y una de las razones por las cuales bíblicamente los hebreos tenían hijos era para que no los olvidaran. Recuerda que ellos dice para que guarde el nombre o mi nombre en la posteridad, para que mi nombre no sea olvidado o el nombre del difunto, ¿recuerda? Para eso existía la ley del levirato, que si un hijo moría sin tener descendencia, la viuda debía casarse con el hermano siguiente, para levantar descendencia a nombre del difunto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que por eso Ruth se pudo casar con Booz? ¿Y se acuerdan que por eso los hijos de Judá debían aplicarse la ley del levirato? Miren que es interesante. ¿Qué es lo que dice esa ley? Primero, que se debe levantar descendencia. Pero segundo, que es bueno por lo menos que no lo olviden a uno inmediatamente, sino hasta la segunda y tercera generación. O sea, yo por ejemplo, si muero, me imagino que mis hijos me van a recordar. Por lo menos mis hijos. Si no tengo nietos, ahí no me van a recordar más. ¿Sí? Pero es como la idea de la ley, por lo menos hasta la segunda, por lo menos alarguemos un poco el periodo de recuerdo de los difuntos o de los muertos teniendo hijos y nietos para que nos recuerden, porque los vecinos no nos recordarán y los enemigos menos y los de lejos ni siquiera nos conocen. ¿Quiénes son los únicos que realmente nos van a recordar un poco? Los allegados, pero esos allegados nos van a ir olvidando. ¿Sí? Usted le habla de su abuelo a sus hijos y sus hijos ya no les interesa el tema de su abuelo. Ese lo recuerda a uno, pero ya a los hijos no les interesa. Y si uno le habla del bisabuelo de uno, los hijos menos les interesa, porque ellos no están interesados en recordar a alguien que no conocieron y con el cual no convivieron. La Biblia lo que dice acá es, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, porque todo será olvidado. ¿Ustedes saben por qué a todas las calles de las ciudades les ponen nombres y nombres de personas, la mayoría de los nombres que tienen las avenidas? Para recordar a algunos que fueron útiles como gobernantes o militares o deportistas o artistas de la ciudad o del país, entonces le dicen, esta calle se llevará tal nombre, para recordar ese personaje o ese prócer, pero siempre se va olvidando. ¿Usted sabe por qué en las ciudades se hacen monumentos? Para recordar a los difuntos. Pero esos monumentos no son eternos, esos monumentos son temporales. Pues ¿usted sabe por qué en las placas de algunos edificios o en los edificios hay placas memoriales? Para recordar al fundador o al que aportó el dinero o al que dio el terreno. Incluso en algunas iglesias en Estados Unidos se usa que hay placas a las entradas de los templos con dedicatorias a los misioneros o a los pastores fundadores o a aquellos que cedieron el terreno para la construcción. Esas placas memoriales o esos monumentos o esos nombres en las avenidas se usan para perpetuar un poco la memoria de los difuntos. Es decir, para que quede un poquito más de recuerdo, para que no se olviden tan rápido. Es decir, los vivos procuran hacer cosas en vida para no ser olvidados cuando sean muertos. Y eso me parece una sinrazón, porque lo que está diciendo el hombre es, si me toca morir, yo no quiero morir, pero si me toca morir, por lo menos quiero que me recuerden. ¿Sí? Por lo menos quiero vivir en la memoria de ustedes. Por lo menos quiero vivir en la memoria de la sociedad, o de una ciudad, o de un país.
Y por eso hay mucha gente dando donaciones y haciendo obras benéficas, porque ellos saben que van a quedar en la memoria de la sociedad. ¿Saben quién hizo eso en la Biblia? Que se construyó un monumento estando vivo diciendo cuando yo muera quiero que me recuerden. Absalón. Absalón no tuvo descendencia. Y como no tuvo descendencia, Absalón dijo, cuando yo muera, ¿quién me va a recordar si no tengo un hijo? Entonces dice la Biblia que se hizo una columna, como una especie de pirámide o de torre, se la construyó él estando vivo diciendo para que cuando yo muera me recuerden. Y efectivamente esa columna permaneció un tiempo en Israel. El problema es, ¿qué se podía recordar de bueno de Absalón? O sea, esa columna, qué buen recuerdo daba a los civiles que estaban ahí transitando. Recuerden que Absalón fue cómplice de la violación de Tamar. Es decir, no denunció la violación de Tamar ni defendió a Tamar, que era su hermana, que había sido violada por su otro hermano. Él fue cómplice, él guardó silencio y debía haber denunciado y debiera haber defendido porque él era un príncipe y tenía acceso al palacio y a la justicia. ¿Por qué no lo hizo? Por complicidad benéfica para él políticamente. Recuerden que Absalón mató a Amnón. ¿Se acuerdan que fue y pagó unos sicarios para que matara a Amnón? Y lo mataron a su propio hermano, que era el primer aspirante al trono, para él tener el camino libre al trono. No lo mató por ninguna situación, sino porque él quería ser el rey. Entonces dijo, ¿cómo quito a mi hermano? La única manera de quitarlo es contratar unos sicarios que lo maten. Y murió Amnón. Recuerden que Absalón se sublevó contra David y usurpó el trono. ¿Recuerdan eso? Usurpó el trono. Y recuerden que Absalón mandó a matar a David, que era su propio padre. No lo pudo matar porque Dios lo defendió. Pero a él le sobraron ganas para matar a David, su propio papá. Pero se construye una torre para que lo recuerden. ¿Sí me hago entender? Es decir, muchos de los monumentos que están en las ciudades o en las plazas, que nos traen recuerdos de los próceres o de los gobernantes, muchos de esos monumentos son una memoria a las malas obras, ¿sí? A los sanguinarios que fueron, a los crueles que fueron, a los esclavizadores, o violentos, o violadores, o genocidas que fueron. Y eso es interesante, porque el hombre no debiera hacerse eso, por eso la Biblia prohíbe el culto a los muertos. La Biblia dice, vivan bien, aprovechen la vida y prepárense para morir, pero no culto a los muertos. ¿Por qué? Porque ya no está permitido y porque los muertos ya se fueron. Y los muertos cuando los recordamos para dar gracias a Dios por ellos, pero no para hacerles culto. Pero eso pues, suena bastante trágico, amados hermanos. Piensen que usted lo van a olvidar. ¿Aún los seres más queridos lo van a olvidar? Y pronto nosotros no contaremos para la sociedad y para la historia. Recuerden que han vivido millones de personas en la tierra. ¿Y quién los recuerda? Un pequeño porcentaje se recuerda por temas de historia. Y eso donde es interesante esa historia. A nosotros nos interesa un pequeño territorio la historia, pero el resto del mundo no nos interesa la historia. Vamos a ser olvidados. No importa si hemos hecho obras, no importa si hemos hecho donaciones, no importa si hemos hecho trabajos social, no importa si hemos dejado dinero, nos van a olvidar. ¿Cómo les parece? Vamos a pasar al olvido. Se nos está advirtiendo acá. La única manera de no pasar al olvido sin pena ni gloria es tener nuestra confianza en Jesucristo y construir para la vida eterna. De lo contrario, vamos a ser olvidados, incluso por nuestra propia familia. La familia, cuando muere un ser querido, todos los días lo recuerda, ¿sí? Pero a medida que van pasando los años, ya uno no se acuerda todos los días de ese familiar que murió, de ese tío, de ese hermano, de ese familiar cercano. Ya uno lo va recordando escalonadamente. Y luego ya, de vez en cuando, se acuerda de ese familiar. ¿Les ha pasado? Y llegará el momento en que ya, uno solo viendo una foto o viendo un video, lo recordará.
Miren lo que yo les estaba diciendo, segunda de Samuel 18:18. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy, un monumento al recuerdo de la vida de Absalón. La pregunta no es si nos van a recordar o no, la pregunta es, ¿usted está preparado para que lo olviden? Porque tenemos que prepararnos y esa es una conciencia que debemos tener, que no nos van a recordar y que no somos el centro del universo, que no somos pues personas que vamos a perdurar o perpetuarnos en la historia, que vamos a ser olvidados por la sociedad o por los seres queridos o por las personas a las cuales les servimos. Pero gracias a Dios, Dios no nos olvidará. Y ese recuerdo va a permanecer. Jeremías 22:10 dice, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Lloren por los que se van, no por la falta que les hacen, sino porque ya no tienen la oportunidad de hacer nada. Si no hicieron en vida, no hay más opción para hacer. Salmo 73:26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi porción es Dios para siempre. Y en Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Miren lo interesante, entre el vivo y el muerto es mejor el vivo, porque el vivo sabe que va a morir, mientras que el muerto no sabe nada. Parece una conclusión muy lógica, pero es mucho mejor estar vivo que muerto, y lo dice el proverbista, es mejor perro vivo que león muerto, y lo dice Eclesiastés, que es escrito por el rey Salomón también. Los que viven saben que van a morir, pero el muerto no sabe nada, ni tiene más paga. Bueno, algunos resucitan en las elecciones, pero no tiene más paga. Pero dice la Biblia, ya no sabe más ni tiene más memoria. Y Eclesiastés 1:11, que fue del capítulo que ya estudiamos, dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir aquí en esta mañana? Hay condiciones y realidades que tenemos que afrontar tanto unos como otros. ¿Estamos preparados para esas realidades? ¿Somos conscientes que estamos envejeciendo? ¿Nos guste o no? ¿Somos conscientes que ese envejecimiento inevitablemente trae desgaste y muestra el desgaste en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestros tejidos? Segundo, ¿somos conscientes que tenemos que morir? Hoy, mañana, pasado mañana, pero tenemos que morir. Y otros tendrán que sepultarnos. Eso es una realidad, no es ni un misterio, ni es una cuestión diabólica, satánica, es una condición natural de la existencia. Todos tenemos que morir, nos guste o no, estemos preparados o no, seamos jóvenes o no, tenemos que morir. Y tercera condición es, ¿estamos preparados para que nos olviden? Absalón no estaba preparado para el olvido, era tan ególatra, era tan narcisista, era tan vanidoso. ¿Y recuerdan de qué se enorgullecía Absalón? Tenía una cabellera mejor que la mía. ¿Recuerdan? Dice la Biblia que tenía una cabellera espectacular, que se la dejaba larga y se la cortaba una vez al año, y era una fiesta pública. Sí, el corte del cabello de Absalón era una fiesta pública y popular, porque aprovechaban pues para tomar y para muchos desórdenes, porque era Absalón se va a cortar el cabello. ¿Sí? Pero recuerden que otro motivo de gloria de Absalón era su aspecto. Dice la Biblia que era de muy buen aspecto, que era un hombre muy atractivo y que todos los ciudadanos de Israel, especialmente las mujeres, tenían que ver con su aspecto, porque era muy apuesto, muy atractivo. Entonces era tan atractivo, tenía un cabello tan especial, que él dijo, yo no puedo morir en el olvido, mejor me voy a construir una torre para que me recuerden, un monumento al orgullo y a la vanidad. Sin embargo, Absalón sigue siendo recordado, pero no por buenas cosas, sino por malas cosas que hizo, contrarias a Dios, contrarias a su propio padre,
y contrarias a sus propios hermanos. Fue una maldición la vida de Absalón. Terriblemente, ¿cierto? Mató a sus hermanos, estuvo en contra de sus hermanos, en contra de su padre, en contra de la nación, en contra de los sacerdotes, negoció con los mensajeros de David, los asesores de David para que se voltearan y fueran asesores de él, compró soldados que eran afines y fieles a David para que fueran soldados y lo defendieran a él. Fue un hombre perverso los pocos años que ejerció su gobierno pues bajo usurpación. Entonces, amados hermanos, debemos prepararnos para lo que viene. Isaías 62:2 dice: entonces verán la gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y tú será puesto un nombre nuevo por la boca de Jehová. Y recordemos lo que dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Amados hermanos, yo quiero preguntarles solamente para terminar, si ustedes están viviendo bien. ¿Cómo son sus días? ¿Sí? Usted puede decir normal, pero ¿qué es normal? Porque normal puede ser en venganzas, en odio. Recuerda que Pablo reconviene a la iglesia de Corinto, porque dice que se mordían y parecían fieras, ¿cierto?, depredadoras. Entre la iglesia se mordían de envidia, de celos. No estaban viviendo bien. No estaban viviendo en paz, no estaban viviendo en unidad. Hay familias que se acostumbran a vivir todo el tiempo en gritos, en peleas, en celos, en conflictos, todo el tiempo se ofenden. Eso no está bien, hermanos. Eso no está bien, porque nosotros somos sabios y los sabios deben aprovechar bien el tiempo. ¿Recuerdan la oración del salmista? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la palabra también dice: en lo que depende de vosotros procuren estar en paz con todos, mucho más, o primeramente, pues con los cercanos, los de la casa, la familia y la iglesia, con nuestra iglesia. No tiene sentido que nosotros vivamos en peleas, en pleitos, en celos, en odios, en gritos, en reclamos, sabiendo que estamos envejeciendo y que vamos a morir y pronto pasaremos al olvido. ¿Me hago entender, amados hermanos? Lo que tiene sentido es que vivamos bien, en paz, en unidad, nos perdonemos, que disfrutemos cada momento, que riamos, que vivamos en paz, que vivamos en unidad, que nos instruyamos, que nos quede un legado de nuestros seres queridos, pero un legado de instrucción y un legado de ejemplo y un legado de sabiduría para recordar. Que nuestros hijos, cuando muramos nosotros, nos recuerden, no porque los gritábamos o los molestábamos, sino que digan: mi papá fue muy sabio, mi mamá fue muy virtuosa, mi papá me instruyó, esta lección de vida se la aprendí a él, en la iglesia me enseñaron esto, mi pastor, mi anciano, mi diácono me enseñó esto y yo lo aprendí, lo atesoré en mi corazón, porque así sí vale la pena vivir y así sí seremos recordados aún después de muertos por nuestras buenas acciones. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque aunque tenemos que envejecer, aunque tenemos que morir y seremos olvidados, tenemos unos deberes que tú nos has dado aquí, y es aprovechar cada momento, vivir con sentido de ultimidad y vivir recordando que debemos vivir para ti. Ayúdanos, Señor, perdónanos porque a veces se nos va la vida en bagatelas, perdónanos porque a veces se nos va el tiempo con la familia en peleas y en reclamos, perdónanos porque a veces disfrutamos peleando y enemistándonos cuando debiéramos vivir en unidad y en perdón. Perdónanos porque a veces se nos van los mejores momentos en reclamos y en odios y celos que no llevan a ninguna parte sino a la amargura y al dolor y a heridas. Perdónanos, ayúdanos a vivir en paz, en perdón, ayúdanos a abrazarnos, a mirarnos a los ojos, a poder vivir bien como hijos tuyos, como familia del pacto, como una iglesia que vive unida, que manifiesta perdón, unidad y compasión mutua. Ayúdanos, Señor, a vivir en paz, porque ese es el deber cristiano, pero también porque pronto moriremos. Y cuando muramos nos quedan solamente los buenos recuerdos y nos queda la gratitud de lo que vivimos con nuestros seres queridos. Un día nuestros ancianos morirán, nuestros diáconos morirán, todos moriremos. Un día este grupo morirá, irá muriendo uno a uno, no sabemos en qué orden, y nos quedarán recuerdos. Esperamos que esas memorias que tengamos de nuestros hermanos que se nos van anticipando,
Sean buenas memorias de hermanos fieles, constantes, hermanos piadosos, amorosos, alegres, compasivos, de hermanos y hermanas unidas, virtuosos, piadosos en la fe. Que nos queden esos recuerdos hermosos de la fe y del ejemplo cristiano para poder seguir esa piedad que nos han delimitado ellos. Ayúdanos, Señor, y no que nos quede como recuerdo unas personas hurañas, groseras, agresivas, sino personas que viven en paz, en amor, en perdón. Ayúdanos para que así sea, Señor, y pedimos tu gracia, por favor, en todo esto, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.